En el vasto continente del santuario imperial, donde la energía espiritual fluye con abundancia, se esconde una leyenda milenaria, la del Rey Demonio, cuyo inmenso conocimiento se condensó en el misterioso Libro de los 9 Secretos, un tomo de poder inigualable. Se dice que al dominar este volumen, uno podría controlar los mismísimos cielos y la tierra, y en este relato, el emperador mágico Zhuo Yifan era el poseedor de semejante tesoro, una fuerza imparable que, como era de esperarse, atraía tanto la admiración como la envidia de incontables enemigos. La calma de Zhuo Yifan se rompió cuando su discípulo, Hao Chen, irrumpió con noticias de una brutal masacre. El emperador mágico, con frialdad, lo instó a calmarse mientras una amenaza mayor se cernía sobre ellos. Zhuo Yifan ya sentía la inminente llegada de los 7 emperadores y sus vastas tropas. Observando la marea de enemigos que avanzaba hacia él, los desestimó con desdén, como si fueran mosquitos zumbando alrededor de su preciado libro. Sin dudarlo, el emperador mágico se lanzó al ataque con velocidad impactante. Su poder destructivo se desató en un instante, cercenando las vidas de los primeros que osaron enfrentarlo, dejando una clara y sangrienta verdad. Nadie podría detenerlo. Justo cuando Zhuo Yifan se regocijaba en su devastadora victoria inicial, aparecieron los 7 emperadores, figuras legendarias que no tardaron en exigirle la entrega del Libro de los 9 Secretos. Con una sonrisa desafiante, el emperador mágico los recibió, preparado para el verdadero y épico desafío que se avecinaba. Zhuo Yifan ignoró las advertencias del emperador de la espada, quien lo tildaba de enemigo mundial. Con una burla que no ocultaba su arrogancia, los desafió a unirse, afirmando que ni siquiera todos juntos podrían vencerlo. En medio de esta tensión, uno de los emperadores reveló que el Libro de los 9 Secretos era una reliquia sagrada del emperador de la Tierra Santa. Hao Chen, perturbado, intentó alertar a Zhuo Yifan sobre la gravedad de la situación. Esta revelación, más que una simple noticia, desató una furia explosiva en Zhuo Yifan, quien giró su mirada hacia Hao Chen, comprendiendo al instante la magnitud de la traición. El discípulo, sin inmutarse, le espetó que su destino estaba sellado. El emperador mágico se dio cuenta con horror que Hao Chen había sido el topo, filtrando información clave y condenándolo. Indignado, Zhuo Yifan le reprochó amargamente la traición. El discípulo se defendió alegando que su maestro había monopolizado el libro, impidiéndole entrenar y tratándolo como un mero ladrón. «Me traicionás por eso», le espetó Zhuo Yifan, con la voz ahogada. Con el corazón destrozado por la traición, Zhuo Yifan entendió que ya no podía confiar en nadie más en este mundo cruel. En un arrebato de desesperación y furia, tomó una decisión radical: destruir el Libro de los 9 Secretos, asegurándose de que nadie, ni siquiera él, pudiera poseerlo jamás. El grito de alarma resonó. «Va a autodestruirse». En un instante, el poder de Zhuo Yifan y el Libro de los 9 Secretos explotaron en una cegadora luz, envolviendo todo en una devastadora onda de energía y caos. El impacto fue total. Sin embargo, de entre los restos humeantes, una chispa de energía se manifestó con una voluntad indomable, dando vida a un cuerpo nuevo. El emperador mágico, Zhuo Yifan, había renacido, y sus ojos se abrieron de golpe, marcando el inicio de un camino inesperado, un lienzo en blanco para una nueva existencia. El emperador mágico Zhuo Yifan, después de la devastadora autodestrucción, despertó para encontrarse no en su propio cuerpo, sino en el frágil envoltorio de un joven. Una mezcla de asombro y desconcierto lo invadió al darse cuenta de este inesperado giro para su indomable voluntad. Pese al cambio, sus ojos, ahora los de un muchacho, brillaban con la misma aguda percepción de su vida anterior, y rápidamente se adaptó a su nueva forma, sintiendo el entorno con una intensidad que pocos mortales podrían comprender. No tardó en percibir una presencia ominosa. De las sombras del bosque emergieron unas bestias feroces, lobos con ojos fulgurantes, que se abalanzaron con una agresión salvaje, decididos a reclamarlo como su presa. El recuerdo de su vasto poder pasado lo impulsó, con una furia contenida. A pesar de su nuevo cuerpo limitado, el renacido Zhuo Yifan no dudó en enfrentar la amenaza, soltando un grito de desafío que resonó en el aire. Mientras lidiaba con esos lobos, otro grito de desesperación perforó el silencio. Un anciano, asediado por aves de rapiña gigantes, clamaba por Zhuo Fan, el nombre del antiguo dueño de este cuerpo. Reconociendo la conexión y evaluando la situación con la fría pragmática que lo caracterizaba, Zhu Yifan notó la energía en el anciano, una fuente que podía usar. Sin dudar un segundo, el emperador mágico lo agarró, ignorando por completo su grito de horror, para reclamar ese poder como suyo. El anciano, sintiendo la aterradora succión de energía, balbuceó: «¿Quién sos vos?
«Vos no sos el joven que yo conozco». Con una sonrisa gélida, Duo Yifan reveló su identidad, un nombre que resonaría de nuevo. «Soy el emperador mágico, Duo Yifan». La técnica de los 9 secretos, conocida como toque de drenaje y la misma que te hizo infame, se activó sin piedad. El anciano se retorcía mientras su energía vital era absorbida por el resurgido emperador mágico, quien así recuperaba su fuerza. Con la llegada de la mañana, la escena era desoladora. El anciano, ahora reducido a un esqueleto sin vida, era la prueba brutal de la eficacia de la técnica. Su Yifan, notablemente más fuerte, sabía que esto era solo el comienzo para restaurar su poder. El emperador mágico evaluó su progreso y, aunque la absorción de energía resultaba efectiva, el camino para recuperar su antigua fuerza sería largo y tedioso. Necesitaría mucho más que una noche para ascender a su poder anterior. Para acelerar su recuperación, Duo Yifan se lanzó al entrenamiento. Su cuerpo, ahora más robusto, canalizaba explosiones de energía que pulverizaban el suelo a su paso, un testimonio de su creciente y temible poder. Con cada mejora, la mente de Duo Yifan se fijaba más y más en su objetivo principal, regresar a la Tierra Santa para saldar cuentas pendientes. Su nuevo cuerpo, ya reparado hasta la 5ª capa, prometía una venganza que nadie podría detener. El viaje a la Tierra Santa se vislumbraba largo y arduo, pero Duo Yifan no era de los que se rinden. De repente, una extraña perturbación en el aire detuvo su avance. Algo se movía en la distancia. Lo que encontró fue un enfrentamiento furioso. Miembros del clan Sun acusaban de traición a los defensores de la familia Luo, en particular a Pan Tongling y Lu Yonhan. Un nuevo conflicto surgía justo frente a él, atrayendo la atención del renacido emperador. El conflicto entre el clan Sun y la familia Luo escalaba fieramente, arrastrando a Lu Yunsang y a su hermana a una desesperada resistencia. Con inquebrantable determinación, declaraban que jamás se rendirían, ni siquiera ante la muerte, mientras Duo Yifan, el emperador mágico, observaba la tensión. Decidido a mantenerse al margen de este lío familiar que no le concernía, Duo Yifan se disponía a marcharse. Sin embargo, justo en ese instante, una extraña sensación lo detuvo en seco. Un golpe invisible lo paralizó y lo hizo tambalear. El emperador mágico se desplomó, sujetándose el pecho mientras un dolor agudo lo atravesaba. ¿Era el efecto secundario de su extenuante entrenamiento? ¿O acaso este nuevo cuerpo que habitaba era una porquería incapaz de manejar su poderosa magia? La frustración lo invadía al sentir su debilidad. Duo Yifan intentó calmarse, meditando profundamente para entender el origen de su malestar. Su corazón latía con normalidad, su chi fluía sin problemas, pero algo seguía fuera de lugar. De repente, una extraña energía púrpura brilló en sus ojos, desvelando una nueva visión. Al abrir los ojos, el emperador mágico divisó a la señorita Lu a la distancia, y para su asombro, el insoportable dolor en su pecho desapareció al instante. Pero en cuanto apartaba la mirada, el tormento regresaba con ferocidad. Era evidente que su cuerpo y su destino estaban inexplicable y forzosamente ligados a ella. Reconoció la causa. Magia del corazón, un conjuro que se aferra al espíritu. Duo Fan, dueño original del cuerpo, sin duda había sido víctima. Duo Yifan decidió combinar su técnica con esta magia para liberarse, y al hacerlo, visiones del pasado de la familia Luo lo inundaron. Los recuerdos del joven Duo Fan se agolparon en su mente, la calidez de la señorita Luo y del tío Pan, los momentos de su entrenamiento. A pesar de las palabras de su padre, Duo Fan atesoraba a la familia Luo, pero la visión se desvaneció, y el estruendo de la batalla volvió, más urgente que nunca. Sangrando y debilitado, Duo Yifan sentía la amarga frustración de su impotencia. No podía proteger a la familia Luo, y esa verdad lo enfurecía hasta los huesos. La determinación inquebrantable del joven Duo Fan resonaba en su ser, el peso de esa promesa tácita cayendo sobre sus hombros. ¿Acaso estaba condenado a sufrir si no intervenía? La decisión era más que clara. Con furia desatada, Duo Yifan liberó una ráfaga de energía que hizo temblar el bosque. Aunque se quejaba de salvar una pequeña familia, su poder era innegable. Un guerrero del clan Sun, imponente y musculoso, detectó su presencia y rugió en desafío, exigiéndole que se mostrara. Mientras la familia Luo se aferraba a la esperanza de ayuda, Duo Yifan los observaba oculto, consciente de que su cuerpo actual limitaba sus capacidades. La idea de atarse a sus destinos le resultaba repulsiva, un sacrificio que no deseaba, pero la conexión era innegable. La señorita Luo, al ver a Xiao Fan, no podía creer que siguiera con vida. Un miembro del clan Sun se mofó de su debilidad, aludiendo a su nulo progreso en 15 años. Duo Yifan, con molestia, sabía que solo podía confiar en su fuerza actual. La inminente batalla sería a vida o muerte para la familia Luo, un castigo del arrogante líder del clan Sun.
Zhuo Yifan sabía que solo podía hacer lo que estaba a su alcance. Aunque la señorita Luo le rogó que huyera, el enemigo lo consideraba una propiedad, burlándose de su bondad. La señorita Luo suplicó a Sun Quanjia que lo dejara ir. Pero el líder del clan Sun, con una sonrisa cruel, prometió torturar a ese inútil hasta que se rindieran. Guo Heifan, analizando su nivel, supo que Sun Quanjia estaba en la 7ª capa y que debía vencerlo. Sun Quanjia se lanzó al ataque, gritando que no tenía ninguna oportunidad y que estaba muerto. Mientras su figura se abalanzaba, el emperador mágico, Zhu Yifan, mantuvo una expresión serena y concentrada, listo para la inevitable confrontación. La imponente figura de Sun Quanjia se abalanzaba y con una velocidad que desafiaba la vista, Zhu Yifan desenvainó su espada. Un destello metálico surcó el aire, bloqueando el brutal ataque del líder del clan Sun, quien apenas pudo registrar cómo su golpe fue detenido. Los ojos de Zhu Yifan brillaron con una intensa energía carmesí, manifestación pura de su técnica de los 9 secretos que, a pesar de las limitaciones de su nuevo cuerpo, le permitió esquivar por un pelo el siguiente golpe de Sun Quanjia, dejando al musculoso líder completamente atónito ante semejante agilidad. Sin perder un instante tras el impacto inicial, Zhu Yifan se movió con una determinación inquebrantable, tomando rápidamente en sus brazos a la señorita Luo y a su hermano. Aunque su mente le gritaba idear una estrategia de escape, su cuerpo, impulsado por la magia del corazón, actuaba para protegerlos. Mientras los arrastraba a la fuerza, la señorita Luo y Luo Yunzhang gritaban pidiendo auxilio. «¡Qué molesto!», pensó Zhu Yifan. Al ver que el mocoso escapaba con su propiedad, los guerreros del clan Sun rugieron furiosos, ordenando a sus hombres que los persiguieran sin descanso. Con el rostro desfigurado por la rabia, Sun Quanjia juró que ese maldito mocoso había arruinado su plan y que jamás le permitiría escapar. Prometió que, cuando lo atrapara, le aplastaría los huesos y lo haría pagar por su insolencia. La persecución no había hecho más que empezar. La señorita Luo, forcejeando con toda su alma, gritaba desesperada, exigiéndole a Zhuo Fan que la soltara y los dejara volver. «Zhuo Fan, sos un esclavo de perros. Soltame a mí y a mi hermano», exclamaba, ajena a la magia del corazón que los unía inexorablemente. Zhuo Yifan la detuvo con firmeza, argumentando la imposibilidad de regresar. Los guardianes de la familia Luo ya habían dado su vida por ellos, y volver significaría la muerte segura. ¿De qué serviría aquel valioso sacrificio si se entregaban al matadero sin posibilidad de vencer? El joven Luo Yunzhang, sin comprender la situación, lo llamó esclavo apestoso y le ordenó soltar a su hermana, pidiéndole que se fuera solo. Hua Yifan lo miró con fastidio y, con un movimiento rápido, lo dejó caer al suelo con la delicadeza de un rinoceronte en una cristalería. «Hua Yifan, sos demasiado», exclamó la señorita Luo, indignada, mientras Yifan observaba al joven desparramado. Él, sin inmutarse, consideró que solo era un pequeño castigo para el pequeño maestro, y que era preferible que terminara vivo en sus manos a que muriera por Sun Quanjia. En medio de la huida, la señorita Luo le preguntó a Zhuo Yifan si conocía algún lugar cercano para esconderse. Él le sugirió el bosque brumoso, un sitio traicionero situado al lado de la montaña la Negra, donde ni los bandidos se aventuraban. Ella, con esperanza renovada, asintió y aceptó la idea. «Sujeta a tu hermano frente al camino», le indicó Zhu Yifan, mientras la señorita Luo lo miraba con una expresión de rencor. «Bueno, espera. Cuando escape de esta situación, te voy a castigar», pensó ella, mientras la noche envolvía el paisaje bajo una luna llena. Al fin llegaron al bosque brumoso, un lugar envuelto en una densa niebla. La señorita Luo explicó que su padre le había dicho que este sitio había ocultado a su familia por décadas, volviendo imposible entrar o salir. Sin embargo, en un giro inesperado, los bandidos los atacaron de repente. «Jejeje, este lugar es muy bueno», murmuró Hu Yiban, evaluando el terreno. La señorita Luo, con una expresión de sacrificio, le dijo a Hu Yiban que llevara al joven maestro lejos, mientras ella se encargaría de distraer a los bandidos para darles tiempo de escapar. «Me niego», sentenció Zhu Yiban, mirándola fríamente a los ojos. Sorprendida por su contundente respuesta, ella intentó argumentar, pero él la interrumpió con una voz gélida. «No estoy acostumbrado a la ternura, y si vas, mataré a este niño inmediatamente». Su fría lógica era inquebrantable, dejando claro que no toleraría sacrificios inútiles, pues para él, entregar la vida de esa manera sería equivalente a morir sin honor. Después de que Hu Yifan rechazara fríamente su sacrificio, la señorita Luo lo confrontó, exigiéndole una explicación. ¿Cómo podría un esclavo enfrentarse solo a Sun Quanjia y a sus 4 poderosos guerreros de 7ª capa? Ella insistió, cuestionando su estrategia y la viabilidad de cualquier escape, recordándole que ni siquiera unirse a una banda le serviría. Con una sonrisa, confiada,
Zhuo Fan desestimó la amenaza. Para él, toda esa basura no era rival. Zhuo Yifan la interrumpió, ofreciéndole una elección crucial: confiar en él y luchar, o rendirse y entregar el último tesoro de la familia Luo. Le extendió una piedra espiritual, advirtiéndole claramente que no le mintiera. La tensión era palpable, la decisión debía tomarse en ese instante. Con la piedra espiritual en sus manos, la señorita Luo asintió, aceptando el desafío. Zhuo Yifan, con su habitual calma, solo le pidió que esperara. Mientras tanto, el joven Luo Yunsang se quejó del esclavo arrogante, pero su hermana lo reprochó por su actitud, admitiendo que Zhuo Fan había cambiado notablemente. Aunque Yunsang siguió insistiendo en su descaro, la señorita Luo lo defendió, valorando su ayuda por encima de aquellos que solo hablaban para adornar la pared. El cambio del esclavo la asombraba, mientras él, ajeno a sus pensamientos, comenzó a recitar una enigmática fórmula. A medida que se adentraban en el bosque brumoso, Zhu Yifan observaba el paisaje con ojos de un verdadero experto. Este lugar no era solo un refugio familiar, era una gigantesca formación natural, una especie de arma latente. Lamentó la ignorancia de quienes no sabían cómo usarla, pero para él sería su segunda gran montaña. Sin perder un segundo, Zhuo Yifan extendió las manos y con un fulgor verdoso en sus ojos activó la formación. El chi de los 9 secretos surgió con fuerza, abriendo las 9 puertas fantasma remotas e invocando una energía maligna que se desató por todo el bosque. Una oleada de energía púrpura se expandió por el área, transformando por completo el bosque brumoso. La niebla que lo caracterizaba se disipó, revelando su verdadera naturaleza, mientras la señorita Luo y su hermano observaban, asombrados, el espectáculo y se preguntaban qué diablos había ocurrido. La señorita Luo, aún perpleja, le preguntó a Zhu Yifan si él había sido el causante de todo. Con calma, él le aseguró que no había nada que temer y le indicó que lo siguiera. Luego, le reveló su audaz plan: le enseñaría a controlar el poder de la formación para aniquilar por completo a los bandidos. Zhuo Yifan le explicó que los métodos de formación de matrices valían más que cualquier arte marcial en ese mundo, y que esta primera matriz era un misterio de la antigua familia Zongenin, inmensamente valiosa e incalculable. Los hermanos Luo, completamente atónitos, se preguntaban cómo un simple esclavo conocía semejantes secretos ancestrales. Él la tranquilizó sobre sus vastos conocimientos, diciéndole que no se preocupara por el cómo, sino por el qué. Le aseguró que había fijado un límite y que le enseñaría a controlar la formación, instándola a esperar pacientemente hasta que los enemigos cayeran. La noche avanzaba lenta, y Sun Quanjia se acercaba peligrosamente al bosque brumoso. Sun Quanjia, furioso como un oso hormiguero al que le robaron su merienda, le exigió a Pang Tong-hili que lo guiara por el traicionero bosque brumoso, amenazando con matarlo si se negaba. Prometió que usaría su nombre para cumplir sus deseos. Pang Tong-hili, desafiante, gritó que Sun Quanjia no lo usaría como rehén. Mientras la cohorte de Sun Quanjia se adentraba, uno de sus hombres divisó a Zhuo Yifan, sentado tranquilamente bajo un árbol como si estuviera de picnic. El emperador mágico, con una sonrisa de confianza que decía «te estaba esperando», pronunció un simple «hola a todos», dejando claro que los había estado esperando para su inevitable confrontación. «Zhuo Fan, sos muy valiente para pararte frente a mí», rugió Sun Quanjia, ordenando a sus hombres que lo capturaran y lo mataran sin piedad. Un guerrero se lanzó sobre Zhu Yifan, quien permaneció imperturbable, listo para el primer asalto de la emboscada que él mismo había preparado meticulosamente. El emperador mágico, Zhu Yifan, aguardaba a sus perseguidores con una sonrisa de confianza y malicia. Luo Yunsang, en cambio, solo podía observar con pánico, sin comprender la audacia de Zhu Yifan ante la inminente llegada de Sun Quanjia y sus hombres. Apenas se encontraron, un guerrero del clan Sun se lanzó al ataque, pero Zhu Yifan, con una calma imperturbable, lo detuvo en seco con una revelación impactante. Los hermanos Luo, según él, estaban paralizados y bajo su total control. Sun Quanjia, sorprendido por la interrupción, vio cómo su guerrero se detenía. La fría sonrisa de Zhu Yifan le confirmó que no mentía sobre tener a los hermanos Luo bajo su merced, haciendo que la tensión en el aire fuera palpable. Aún así, Sun Quanjia, dudando de la situación, lo interrogó sobre la supuesta parálisis de los hermanos. Zhu Yifan, con esa mirada penetrante, no tardó en proponerle un trato audaz que podría cambiar el rumbo de este encuentro.
Huo Yifan, sin perder la compostura, reveló su supuesta oferta: entregaría a los hermanos Luo a cambio de la garantía de su propio futuro. Su audacia dejó a Sun Quanjia y sus hombres atónitos, incapaces de creer lo que escuchaban. Perplejo, Sun Quanjia le exigió saber por qué traicionaría a la familia Luo. Huo Yifan, con una risa sarcástica, se limitó a repetir la pregunta como si la respuesta fuera tan obvia que no valiera la pena explicarla. Con una frialdad calculada, Huo Yifan argumentó que nadie puede autodestruirse. Afirmó que la familia Luo ya estaba derrotada y que usar sus vidas para asegurar su propio bienestar era simple sentido común, una justificación astuta para la trampa que se avecinaba. Para sellar su engaño, Huo Yifan sacó una cuerda roja. Explicó que los hermanos Luo estaban escondidos al final de ella. Esta cuerda los guiaría de forma segura a través de los traicioneros senderos del bosque. Una señal para su plan maestro. Sun Quanjia, convencido, aprobó el trato. Le advirtió a Suo Yifan que no le mintiera. El emperador mágico, con una sonrisa de lobo disfrazado de oveja, aseguró su honestidad, sellando el destino de sus ingenuos perseguidores. A pesar del acuerdo, Sun Quanjia le aclaró que no confiaba en él en absoluto antes de soltar una carcajada en el bosque. Con arrogancia, le ordenó a Suo Yifan que los guiara sin saber que seguían a un tiburón directo a su acuario. Mientras eran arrastrados, Pang Tongling, lleno de rabia, no paraba de maldecir a Suo Yifan por su traición y a Sun Quanjia. Juró que sus lamentos perseguirían a ambos, un grito de desesperación que se perdía entre los árboles. De repente, Suo Yifan se detuvo en medio de la espesura del bosque brumoso. Sun Quanjia, impaciente, le preguntó con un tono cortante por qué el alto y si es que habían llegado al lugar. El emperador mágico solo lo miró, el silencio premonitorio envolviendo el ambiente, cargado de una tensión casi insoportable. Los ojos de Huo Yifan se encendieron con un brillo siniestro. La sonrisa en su rostro se transformó en una mueca de victoria pura al revelarles el verdadero destino. Los había guiado a la carretera de Huangquan, un lugar donde su vida, y la de sus hombres, terminaría hoy mismo. ¿Qué?, exclamó Sun Quanjia, completamente aturdido por la audacia de Huo Yifan, a quien llamó idiota mientras se lanzaba al ataque. Pero el suelo bajo sus pies se activó con una fuerza descomunal, atrapándolo sin remedio en el corazón de la formación que el emperador mágico había preparado con una precisión mortal. El pánico se apoderó de Sun Quanjia y sus hombres. Perdidos en la espesura del bosque brumoso, el descubrimiento fue brutal. La cuerda guía había sido cortada. Gritos de alarma resonaron, y la voz de un subordinado confirmó que Pang Tongling había desaparecido sin dejar rastro. La trampa se cerraba, dejándolos a merced de lo desconocido. La furia invadió a Sun Quanjia al entender el engaño. Golpeó el suelo con un grito de rabia, convencido de que ni siquiera aquel bosque de niebla podría retenerlo. Juró entonces que Suo Yifan pagaría caro su atrevimiento, clamando venganza a los cuatro vientos. Una risa burlona, que resonaba por la inmensidad del bosque, confirmó la derrota de Sun Quanjia. Junto a sus hombres, vio cómo la neblina se teñía de un inquietante color rojizo. La promesa de Huo Yifan de que jamás tendrían la oportunidad de matarlo se materializaba. Y la atmósfera se volvió densa, casi tangible. El líder del clan Sun, con la mirada de un gato que se comió una bandada de canarios y ahora está atrapado en un laberinto sin salida, observaba cómo sus hombres desaparecían uno a uno. Un escalofrío le erizó la piel y, con voz apenas audible, murmuró: ¿no es esto un método de formación? Lejos de aquel caos, Suo Yifan y la señorita Luo se encontraban en un claro del bosque, envueltos en una extraña calma. Con una sonrisa de satisfacción, Huo Yifan le explicó que los enemigos estaban siendo controlados y desvanecidos por la formación, y que Pang Tongling había sido rescatado con éxito. Intrigada, la señorita Luo preguntó cuál sería su siguiente movimiento. Huo Yifan, con una mirada enigmática, le respondió que su paso sería justamente ayudarla a ella. Al extender su mano para tocarla, ella reaccionó con sorpresa, pero él le indicó con firmeza que no se moviera. Con una seriedad palpable, Suo Yifan le pidió que se concentrara y lo siguiera. Sus manos, guiadas por una sabiduría ancestral, se unieron para activar la formación. Esto desató un poder extraordinario que envolvió a la señorita Luo, dejándola asombrada por la energía que la recorría. La orden final de Suo Yifan a la señorita Luo fue concisa y letal: mátalos. En ese instante, la formación se desató con una furia espectral.
Picos fantasmales y lanzas etéreas emergieron del suelo, dirigiéndose implacablemente hacia los hombres de Sun Quan Jia, sellando su destino en la implacable carretera de Huan Quan. Las figuras fantasmales atacaron sin piedad a los hombres de Sun Quan Jia, quienes, aterrorizados, no podían entender qué tipo de espectros eran esos. Uno a uno, cayeron ante la fuerza imparable de la formación, mientras el pánico y la confusión los consumían por completo. La desesperación se apoderaba de ellos. Un grito desgarrador resonó en el bosque mientras uno de los hombres de Sun Quan Jia caía, vencido por la fuerza implacable de la formación. La escena se tiñó de desesperación, confirmando que la trampa de Zhu Yifan era, de hecho, mortal y aterradoramente efectiva. Sun Quan Jia, en un último arranque de furia, maldijo a Zhu Yifan, llamándolo hijo de perra. Intentó oponer resistencia, pero su fuerza fue inútil ante la marea de sombras que lo envolvía, dejándolo sin opciones y sellando su inevitable derrota, su fin. Finalmente, Sun Quan Jia cayó al suelo, derrotado y sangrando. Con su último aliento y una mirada de asombro y confusión, le preguntó a Zhu Yifan quién era realmente. El emperador mágico se erigía victorioso a la distancia, confirmando su control absoluto sobre la situación. Con una expresión impasible, Zhu Yifan le lanzó una respuesta fría y contundente: «Ve al infierno y pregúntale al rey del infierno». Sus palabras resonaron como una sentencia final, cerrando el capítulo de esa batalla de forma definitiva y sin concesiones. La pregunta de Sun Quan Jia seguía flotando en el aire, una sombra de su último deseo: «Zhou Fan, después de todo, ¿quién sos?». Mientras tanto, Zhu Yifan, con expresión determinada, ejecutaba una formidable técnica, proclamando que las habilidades de Ghost Kill volverían a él. «Regresen», ordenó con una voz que prometía más caos. Zhu Yifan no dudó. Su orden, «mátalos», resonó con autoridad inquebrantable, y la señorita Luo, ahora convertida en un conducto de su temible poder, desató la formación «carretera de Huan Quan». Picos y lanzas fantasmales emergieron del suelo con furia espectral, la manifestación pura del aterrador regreso de sus habilidades Ghost Kill, bajo un control absoluto. Mientras la formación devoraba a los hombres de Sun Quan Jia, la fuerza de Zhu Yifan ascendía a pasos agigantados, pasando del 7º al 8º, y finalmente al 9º nivel. Era la revelación de una inmensidad de poder tan sobrecogedora como pavorosa. Aunque la magia de su cuerpo original se había agotado, Zhu Yifan sentía que cada ascenso lo acercaba aún más a su verdadero potencial. Una oleada de energía carmesí lo inundaba, presagiando que sus logros serían cada vez más espectaculares con cada nueva liberación. Con cada respiración profunda, Zhu Yifan concentraba su energía, consciente de la magnitud de este avance. Comparado con la señorita Luo, su campo de acupuntura se había expandido, y la energía en sus propios puntos de acupuntura era 6 veces mayor. Tras semejante despliegue de fuerza, Zhu Yifan sabía que había alcanzado un punto de inflexión. Era el momento de consolidar ese inmenso poder y perfeccionar las artes marciales que le permitirían dominar plenamente sus renovadas habilidades. Repentinamente, la voz de Luo Yunsang irrumpió en el bosque, preguntando a Zhu Fan dónde había estado. La señorita Luo también se acercó, notando la desaparición de la niebla y la repentina pérdida de control de la formación. Guo Yifan, con frialdad, explicó que la formación se descontroló por ser el bosque demasiado pequeño para tal poder. Confirmó que Sun Quan Jia y sus hombres fueron aniquilados, sin que nadie lograra escapar de la implacable carretera de Huan Quan. Pang Tongling, con una expresión de profunda angustia, se aproximó a Zhu Yifan. La tensión en el aire era palpable, solo quebrada por la intensa mirada del capitán, que parecía buscar redención. Recordando cómo había osado maldecir a Zhu Yifan, el leal Pang Tongling se arrodilló, ofreciéndole su cabeza en señal de disculpa. «Si quieres golpearme o matarme, no haré nada, lo aceptaré», afirmó, demostrando una lealtad inquebrantable. Zhu Yifan observó al capitán, deseando que su antiguo discípulo, Shao Cheng, hubiese mostrado una lealtad similar. Le dijo a Pang Tongling que no se rebajara. Como jefe de la Guardia Luo, no podía castigar a un simple sirviente. Además, Zhu Yifan añadió que la victoria fue gracias a la señorita Luo. Asombrado, Pang Tongling le preguntó a ella si era verdad, y asintió. «La familia Luo está salvada, gracias a la señorita y al hermano Zhuo», exclamó el capitán con alivio. Pang Tongling, eufórico, proclamó que el ascenso de la familia Luo estaba cerca. Zhu Yifan preguntó cuál era el siguiente plan, sin amenazas. El capitán explicó que era proteger a la señorita Luo y llevarla a la ciudad de Fengkai. Pang Tongling reveló que en Fengkai la familia Kai era la más influyente, y el hijo de su líder se casaría con la señorita Luo.
Su Yufan calculó que si le entregaban, la magia del corazón podría disiparse, liberándolo. Entonces, seré libre, exclamó, con la esperanza de quitársela de encima, como el pegajoso papel de un chicle que se te queda atascado en el pelo. Decidieron ir. Mientras se ponían en marcha hacia la ciudad de Fenkai, la determinación de Hua Yufan era inquebrantable. Con la mirada fija en el horizonte y las imponentes estructuras que se alzaban a la distancia, se prometió a sí mismo: volveré. Mientras Liu Yufan y los suyos se dirigían a Fen City, la ciudad bullía con otros planes. En un oscuro y opulento salón, un misterioso hombre de cabello azul y penetrante mirada recibía un informe crucial. Sun Guanjia había sido aniquilado y los Luo ya estaban en Feng City. Con una sonrisa enigmática, ordenó que continuaran monitoreándolos, tramando algo macabro. Su subordinado, un guerrero a la distancia, respondió con un enérgico sí, y el misterioso sujeto se levantó de su asiento, mientras la cueva, iluminada por antorchas, realzaba la atmósfera de intriga y poder que lo rodeaba. Caminando con determinación, se acercó a un lecho donde yacía un cuerpo inerte. Un sirviente, visiblemente ansioso, se arrodilló a su lado, esperando órdenes, mientras lo llamaba maestro, revelando la jerarquía de este sombrío lugar. Con una sonrisa macabra y una mirada llena de desprecio, el maestro anunció que enviaría al amigo y a los hermanos de su víctima a reunirse con ella. Su risa resonaba, prometiendo un encuentro en la cueva del dragón retornante y una venganza que él consideraba justicia. 5 días después, el viaje concluyó. Feng City, una bulliciosa metrópolis con imponentes estructuras, se alzaba ante los ojos de Duofan y sus acompañantes. Deslumbrado por su grandiosidad, Luo Yunxiang le pidió a Lin Hai que observara el paisaje. Luo Yunxiang, curioso, preguntó a Zuo Fan su opinión de Feng City, pues nunca la había visitado. Guo Fan, pragmático, dijo que no era diferente de un pueblo pequeño. La señorita Luo sugirió que ella y Yun Hai se adelantaran a la familia Kai. Luo Yunxiang, molesto, se quejó de la formalidad. Zhu Fan, calmado, sugirió ir a una posada a descansar, pero Luo Yunxiang, con su insolencia, lo insultó, llamándolo perro esclavo y amenazándolo con que su futuro cuñado lo educaría y le exigiría respeto. Cansado de su rabieta, Zhu Fan le propinó una patada demoledora que lo envió volando por los aires, cortando de raíz su discurso con un contundente «Ahora mismo iré a vos». La señorita Luo, consternada, regañó a su hermano por actuar como un niño, quien, por supuesto, culpó a Zhu Fan. Con su frialdad característica, Zhu Fan le dijo a la señorita que lo eliminara si le resultaba una vista desagradable, mostrando su total indiferencia. La señorita Luo reaccionó con sorpresa ante las palabras de Zhu Fan. Luo Yunxiang intentó interponerse nuevamente, pero Pan Tongling lo sujetó firmemente, recordándole que Zhu Fan era su maestro y no debía faltarle el respeto. Mientras esperaban, Zhu Fan y la señorita Luo observaron un puesto de jade. Zhu Fan, con su agudeza, declaró que la pieza que el mercader presumía como pura era una falsificación. El vendedor, visiblemente molesto, intentó desestimar la objeción, dirigiéndose a la señorita Luo, insinuando su ignorancia. Pero ella, con una sonrisa de confianza, afirmó haber visto el jade real y por lo tanto podía distinguir la falsificación. El mercader se burló de su insolencia, pero ella mantuvo su postura, revelando una habilidad inesperada. Furioso, el mercader le exigió a la señorita Luo que se marchara, pero ella, imperturbable, le ordenó no entrometerse, reiterando que el jade era falso. Zhu Fan intervino, ofreciendo una forma de probar la falsedad de la pieza. Mirando fijamente al mercader, Zhu Fan reiteró con autoridad que podía probar las palabras de la señorita Luo, desafiándolo a una demostración pública. El mercader, con el rostro enrojecido por la ira, les exigió pruebas de sus palabras, preguntando con descaro de dónde venían para atreverse a dudar de la autenticidad de su preciado jade. Zhu Fan, sin inmutarse ante la explosión, se dispuso a realizar la demostración pública. Una multitud expectante se había reunido, ansiosa por el inusual espectáculo. Zhu Fan levantó un cuenco con un líquido sencillo, explicando que era una mezcla común de azufre y sedimento, perfecta para revelar la verdadera naturaleza del jade. Luego, indicó al mercader que sumergiera la pieza. Con una mezcla de desafío y nerviosismo, el mercader finalmente cedió y dejó caer la piedra en el cuenco. Apenas el falso jade tocó el líquido, comenzó a disolverse espectacularmente en diminutos fragmentos rojizos,
como si la misma mentira se estuviera desintegrando ante los ojos de todos. El rostro del mercader palideció al ver el cuenco teñirse de un rojo intenso, la prueba irrefutable de su estafa. Zhuo Fan, con su calma habitual, explicó que la pieza había sido tratada con cinabrio para imitar el jade, volviéndose extremadamente frágil bajo el agua. La señorita Luo, por supuesto, había tenido razón. El descubrimiento desató la furia de la multitud. Gritos de «mentiroso» y «devuélvanos nuestro dinero» resonaron mientras los compradores indignados comenzaban a arrojarle piedras al mercader estafador, quien ahora lamentaba que su engaño valiera apenas 3 piedras espirituales. Mientras huía de la turba, el humillado mercader juró venganza. La señorita Luo, agradecida, admitió que sabía del jade falso, pero no cómo probarlo. Antes de desaparecer, el estafador le gritó a Zhuo Fan que comprara la pieza por 3 piedras espirituales. Luo aclaró que su intención no era comprar el jade, sino desenmascarar su valor. Zhuo Fan la observó, pensando en lo peligrosa que era. Mientras tanto, Lao Dan, el mercader, regresó para vender la pieza por 10 piedras espirituales, dejando perplejo a Zhuo Fan. El desvergonzado Lao Dan se acercó de nuevo y Zhuo Fan, aún sorprendido por su audaz regreso, no podía entender qué más querría después de la humillación pública que acababa de sufrir por su culpa. Sin perder el tiempo, Lao Dan fue directo al grano y le propuso un negocio inaudito. Le ofrecía la asombrosa suma de 10 piedras espirituales por el jade falso. Zhu Fan, perplejo, no podía creer la desfachatez de su oferta. Aún sosteniendo el jade, Zhu Fan cuestionó la lógica de Lao Dan. ¿Por qué gastar 10 piedras en una falsificación? El mercader respondió que, aunque falso, el jade le resultaría útil para sus propios y oscuros fines, dejando entrever un nuevo plan. Lao Dan explicó que en sus manos el jade alcanzaría un precio mayor, pero Zhuo Fan lo interrumpió, cuestionando el daño causado. El mercader, con insolencia, exigió más de 10 piedras. Zhuo Fan, sombrío, preguntó: «¿Cuánto querés?». La sonrisa de Lao Dan se volvió completamente siniestra, revelando su verdadera y macabra intención. Ya no quería dinero, sino la mismísima vida de Zhuo Fan. De repente, varios de sus hombres armados aparecieron de la nada, sacando sus armas con un brillo mortal y rodeando al joven. Mientras Zhuo Fan intentaba retomar el negocio con calma, Lao Dan, furioso, lo interrumpió. Le espetó que había arruinado su sustento y debía morir. Zhuo Fan asintió, así que el negocio falló, dijo, justo cuando los secuaces se lanzaban al ataque. El rostro de Lao Dan reflejó puro shock al ver cómo su arma salía volando de su mano en un parpadeo. Zhuo Fan, con una confianza implacable y un aura de poder, proclamó que ellos no estaban calificados para matarlo, que solo buscaban su propia perdición. Acto seguido, se lanzó sin piedad contra sus atacantes. La batalla comenzaba. Mientras Zhuo Fan se lanza a la batalla, su mente, en un parpadeo, retrocede a un instante decisivo de su vida anterior. En la aparente calma de una habitación, el emperador mágico, entonces conocido como Yu Jifan, se concentraba intensamente en una singular piedra de tonos púrpura y rojo, advirtiéndole a su asistente, Lao Dan, que nadie debía interrumpirlos. Con una curiosidad mezcla de cálculo y ambición, el joven Zhuo Fan tomó la enigmática gema. Al instante, una energía oscura y potentísima emergió de ella, acompañada de un brillo cegador que envolvía el objeto, revelando una fuerza latente que pocos, si acaso alguno, podrían siquiera percibir. Su mirada, fija en la piedra, no ocultaba su asombro. Una sonrisa de satisfacción se dibujó lentamente en su rostro, confirmando así sus más osadas sospechas. «Como esperaba, no me equivoqué», murmuró con voz apenas audible, mientras la piedra irradiaba una intensa luz carmesí. «¡Esta es la sangre de Hada!», una revelación que estaba a punto de cambiar su destino para siempre, dándole la llave a un poder inimaginable. Se trataba de un tesoro antiquísimo y rarísimo, una gema que a lo largo de miles de años había absorbido y acumulado la energía de innumerables sangres y cadáveres, como si fuera una esponja cósmica del lado más oscuro del universo. Capaz de integrar y absorber tanto el yin como el yang, era un objeto invaluable para cualquier cultivador demoníaco que buscase crear un bebé sanguinario. Una vez nacido, este bebé sanguinario se transformaba en una entidad terriblemente maligna, capaz de cultivar la sangre sagrada y de aterrorizar incluso a los mismísimos emperadores. Para obtener un poder de tal magnitud, Zhuo Jifan no dudó un segundo en drenar su propia sangre, demostrando su férrea voluntad de pagar cualquier precio.
La piedra de sangre de hada flotaba ahora ante él, ingiriendo ávidamente gotas de su propia sangre, transformándolas en una turbulenta energía púrpura que prometía un poder inmenso. Ji-fan, con una ambición arrolladora que desafiaba límites, pensó para sí: no imaginé que sería tan afortunado esta vez. La gema palpitaba con una luz roja y anaranjada, emitiendo ondas de energía que llenaban cada rincón del espacio, confirmando que la suerte, para Zuo y Fan, no era un mero accidente, sino una fuerza que se conquistaba con audacia y el mayor de los sacrificios. Sin embargo, alcanzar tal poder exigía un costo desorbitante. «¡Esto no está bien! ¡He perdido demasiada sangre!», exclamó Zuo Ji-fan, su rostro contorsionado por el dolor y la debilidad, comprendiendo que ni siquiera su poderoso cuerpo era inmune al desgaste de una invocación de esa magnitud. La sangre fluía sin cesar de su mano, mientras una voz interior le advertía con urgencia que quien deseaba cultivar semejante arte debía derramar sangre fresca sin medida. Zuo Ji-fan se sintió repentinamente mareado, pero sabía, con una certeza helada, que aquella era su única e irrepetible oportunidad de utilizar la sangre de hada para invocar a su anhelado bebé sanguinario. Con los ojos inyectados en sangre, su voluntad se endureció hasta volverse inquebrantable. «Si me rindo ahora, nunca más habrá otra oportunidad», se repitió, forzándose a seguir. «Una vez que empezás, solo te queda continuar». Y más sangre, implacable, goteaba, sellando su compromiso ineludible con el destino que él mismo forjaba. «No es bueno», reflexionó con la mano ensangrentada aún sobre la piedra, «el peligro palpable. Si sigo, pondré en peligro mi vida». Una punzada de duda lo asaltó. Si mi alma desaparece, ¿qué significará entonces esta sangre de hada? Estaba al borde mismo de la aniquilación, su existencia pendiendo de un hilo. De repente, como si surgieran de la nada, voces resonaron con estruendo en el espacio. «Emperador mágico Zuo Ji-fan, ríndete. Entrega el libro de los 9 secretos». 7 figuras luminosas aparecieron, revelándose como los 7 emperadores, quienes demandaban el poder que él poseía. Zuo Ji-fan los miró con una mezcla de sorpresa y desdén, preguntando con voz apenas creíble: «¿7 emperadores? ¿Quién?». Mientras su mente, aún aturdida por la pérdida de sangre, procesaba la amarga traición, Zuo Ji-fan los calificó mentalmente como meros villanos que solo veían ventajas donde otros buscaban lealtad. Sus ojos, sin embargo, se fijaron en una figura dolorosamente familiar: su propio discípulo. «Maestro, no me culpes», murmuró Shao Cheng, y en ese instante, la rabia más pura e incontrolable explotó en Zuo Ji-fan, desatando un grito que resonó en el vacío: «¡Traidor!». Consumido por una furia indomable, Zuo Ji-fan rugió con la voz quebrada: «Todos quieren que muera, pero aún no estoy muerto». Con cada fibra de su ser, abrazó el poder que fluía en sus venas, desatando una oleada de energía carmesí que se expandió por el espacio. «Al diablo con la defensa. ¿Qué es lo sagrado? ¿Quién soy? Soy el emperador mágico, emperador demonio». Su poder se desbordaba, anticipando su inevitable renacimiento, no como el que fue, sino como algo mucho más formidable. La traición de Hao Cheng resonaba en su mente, una herida fresca que se sumaba al dolor abrumador y la sangre perdida. Aún en su debilidad, una única idea ardía: recuperar lo que le habían arrebatado. Con un grito desgarrador, desató una fuerza devastadora, jurando destruir a quienes lo habían traicionado. A pesar de su estado crítico, el emperador mágico se negaba a ceder. La sangre de hada seguía devorando su esencia, pero con un último y desesperado esfuerzo de voluntad, logró que la transformación llegara a su punto culminante, sellando su nuevo destino. Entonces, en un estallido caótico de energía carmesí y púrpura, Zuo Ji-fan rugió, desatando una técnica ancestral olvidada: Dahua demonio celestial. Su cuerpo se retorció y una fuerza tan abrumadora se liberó que el espacio mismo a su alrededor se hizo añicos. La furiosa tormenta de energía finalmente se disipó, revelando el éxito de su arriesgado y desesperado ritual. Ante sus ojos, una figura diminuta y maligna, el bebé sanguinario, había tomado forma, una clara manifestación del inmenso y nuevo poder que ahora poseía. Lo había logrado, había renacido. Ji-fan constató con fría determinación lo sencillo que fue implantar el bebé sanguinario. Esta nueva entidad le otorgaba un poder inmenso y, de forma irreversible, redefiniría por completo el camino de las artes marciales que, a partir de ese instante, desarrollaría. 10 días después, Zuo Fan emergía de su reclusión. El leal Pang Tongling lo esperaba fuera de la imponente mansión de la familia Kai, recordándole que ya era hora de reanudar sus asuntos.
Duo Fan le preguntó a Pang Tongling si la entrada había sido custodiada sin problemas. Él respondió con lealtad inquebrantable, asegurándole que nadie lo había molestado. Zhou Fan le agradeció, pero lo instó a preguntarse qué había hecho él dentro. Pang Tongling, con una confianza digna de un perro que cree que su amo tiene la receta de la inmortalidad, le aseguró que no necesitaba saberlo y que se lo contaría cuando estuviera listo, urgiendo ir con la señorita y el maestro. Mientras admiraban la magnífica casa de los Kai, Zhuo Fan, el emperador demonio, reflexionaba sobre lo irónico de ser seguidor de una familia menor. Pronto, una señal apareció. Los guardias de Kai Fu no eran nada acogedores, ni siquiera antes de pisar el umbral. Ante el descaro de los guardias, Zhuo Fan frenó a Pang Tongling. Se quejó de la actitud irrespetuosa de la familia Kai, la supuesta principal de Fen City. Para el emperador demonio, esa falta de cortesía hacía que la familia ya no fuera digna de confianza. La situación empeoró al ver el alojamiento que les asignaron, una choza decrépita. Pang Tongling no pudo contener su indignación, calificando de cruel la falta de hospitalidad y el trato denigrante que recibían el joven maestro y la señorita Luo. Zhuo Fan, con el rostro endurecido por la ira, confirmó que no solo no los trataban como humanos, sino que el desprecio era absoluto. Decidido a afrontar la humillación, entró en la humilde morada, sintiendo el peso de la insolencia de los Kai. Dentro, la escena era inquietante. Encontraron al joven maestro Luo Yunfan siendo maltratado sin piedad. Él reveló que su hermana, la señorita Luo, había ido a hablar directamente con el jefe de la familia Kai sobre el contrato de matrimonio. Esta actitud insolente, pensó Zhuo Fan, era una invitación abierta al deshonor. La paciencia de Zhuo Fan, ya escasa, se agotó por completo. Con una furia apenas contenida, agarró a Luo Yuzhan y declaró con autoridad: «¡Vamos! ¡Llévame a ver a tu hermana!». La familia Kai había cruzado una línea inaceptable y él les mostrará lo que significa desafiar al emperador demonio. La paciencia de Zhuo Fan tocó fondo al llegar a la imponente mansión Kai. Unos guardias insolentes los confrontaron, exigiéndoles explicaciones por su presencia. Pang Tongling, leal, lo presentó como un mero sirviente, un insulto que hirió el prestigio del emperador demonio. Mientras la tensión crecía, la mente de Zhuo Fan se transportó 8 días atrás. Recordó la sonrisa forzada de Kai Xiaoting al ser presentado a la señorita Luo, una escena que presagiaba la humillación actual de la familia. En el presente, la señorita Luo enfrentó a Kai Xiaoting. Con indiferencia escalofriante, él le dejó claro a Luo Yunzhan que no tenía nada que ver con él. Para Kai Xiaoting, solo existía la señorita Luo. Desesperada, la señorita Luo imploró a Kai Xiaoting que anulara el matrimonio, rogándole que recordara la amistad de sus familias y que ayudara a la deshonrada familia Luo. Yunzhan, con la voz quebrada, observaba la humillación de su hermana, pero Kai Xiaoting, impávido, le dio la espalda a la señorita Luo, afirmando con desdén que los problemas de la familia Luo no eran su incumbencia. Un golpe devastador que la dejó sin aliento. Solo pudo susurrar su nombre. Aún así, la señorita Luo persistió, suplicando con voz ahogada que recordara los años en que habían crecido juntos. Le imploraba ayuda para su familia, aferrándose a un vínculo que para él ya era un mueble viejo y olvidado, acumulando polvo. De repente la calma se quebró con una explosión de furia. Yu Fei irrumpió en la escena, abalanzándose sobre la señorita Luo con un grito de «¡Oye, perra!», acusándola de acercarse a su Kai Xiaoting y amenazándola con graves consecuencias si la volvía a ver cerca. Kai Xiaoting intentó calmar a Yu Fei, asegurándole que ninguna otra mujer importaba en su corazón. Ella asintió, satisfecha. La señorita Luo, con el alma destrozada y la mirada perdida, se lamentaba sin saber qué hacer. En un instante, Zhuo Fan, una figura borrosa de velocidad, irrumpió, rescatando a la señorita Luo. Con un movimiento fulminante, golpeó con una fuerza invisible a Kai Xiaoting y Yu Fei, haciéndolos volar por los aires, dejando a todos atónitos. Con una mirada gélida y una voz cargada de ira, Zhuo Fan encaró a la pareja, calificándolos de pareja de perras y exigiendo saber cómo osaban meterse con su dama. Su presencia irradiaba una autoridad inquebrantable. Kai Xiaoting y Yu Fei, doloridos, se incorporaron lentamente, con sus rostros marcados por la confusión. No podían entender cómo un joven de su edad poseía una velocidad y un poder tan asombrosos, incapaces de reaccionar. Duo Fan, el emperador demonio, se cuestionaba por qué el maltrato a una humilde señorita le causaba tal dolor. La magia del corazón lo ataba a la familia Luo, forzándolo a sentir cada afrenta. Resignado a esta influencia,
Duo Fan comprendió que pasaría un largo tiempo lidiando con los problemas de la familia Luo. Con decisión, tomó a la angustiada señorita Luo y con un imperioso «vamos», se dispuso a abandonar el lugar. Pero antes de que pudieran dar un paso, Yu Fei y Cai Xiaoting, recuperados de la sorpresa, gritaron «¡Alto!». ¿Cómo pensaban marcharse tan fácilmente después de golpearlos? La confrontación, lejos de terminar, apenas comenzaba. Yu Fei, con el rostro magullado por la paliza, exigió a Duo Fan que se arrodillara 3 veces si querían marcharse, y recalcó que debía hacerlo especialmente frente a Luo Junzang. La señorita Luo se indignó, pero Yu Fei, con arrogancia, se negó a ceder. Viéndose amenazada con la muerte de su hermano, la señorita Luo, con el corazón en un puño, se dispuso a humillarse. Sin embargo, justo cuando sus rodillas iban a tocar el suelo, los ojos de Duo Fan brillaron con una aira fría y contenida. Antes de que pudiera siquiera doblarse, Duo Fan se lanzó como un relámpago, una estela borrosa de velocidad que dejó a todos estupefactos. En un abrir y cerrar de ojos, ya estaba frente a la pareja. Un golpe invisible, cargado de una fuerza brutal, impactó a Yu Fei y Cai Xiaoting, lanzándolos por los aires para luego estrellarlos contra el suelo. Ambos gritaron de dolor, escupiendo sangre, con el asombro y la rabia grabados en sus rostros. Yu Fan, con una presencia imponente, los miró desde arriba mientras intentaban reincorporarse. Yu Fei, furiosa, lo maldijo. Cai Xiaoting, incrédula, juró que no los dejaría ir, aunque le suplicaran de rodillas. Duo Fan, sin inmutarse, asestó una patada a Cai Xiaoting, quien soltó un quejido. Con una sonrisa llena de desprecio, les preguntó si de verdad querían que él se arrodillara. Su mirada desafiante lo decía todo. En ese preciso instante, una figura imponente y poderosa interrumpió la escena, el mismísimo jefe de la familia Cai, exigiendo saber quién se atrevía a perturbar su mansión. Cai Xiaoting, aliviado, lo saludó como padre. Con su semblante serio, el patriarca Cai observó la situación. Duo Fan lo analizó, como quien estudia un manual de instrucciones para mueble sueco, preguntándose si era el famoso líder, mientras Cai Xiaoting, con el rostro deformado por la rabia, lo señalaba con un dedo acusador. El patriarca Cai, con una mirada penetrante, afirmó que Duo Fan se encontraba en el 8º nivel del reino Fon. Sorprendido por la precisión de la evaluación, Duo Fan se preguntó cómo pudo discernir su cultivo tan rápidamente. Sin dudar, se presentó como Duo Fan, el mayordomo de la familia Luo. El patriarca Cai reconoció el nombre, admitiendo haber oído rumores sobre el joven y misterioso mayordomo, lo que le provocó cierta cautela. Yu Fei, al ver a su tío Cai, de inmediato exigió que castigara a Duo Fan. Cai la tranquilizó, pero luego se dirigió a la señorita Luo, recordándole con falsa amabilidad que, sin el pago del matrimonio, habría problemas para su familia. Duo Fan, impávido, lo interrumpió con sarcasmo. Parece que el jefe Cai está envejeciendo, y se burló. Burlarse de una niña no le sienta bien. Hablemos de frente, sin fingir benevolencia sobre el matrimonio. El jefe Cai, con una expresión gélida, declaró que no mostraría compasión alguna. Les dio 2 opciones, someterse o enfrentarse a su poder. Fue entonces cuando el hombre, golpeado, en shock, exclamó que Duo Fan tenía en realidad un poder de 9 capas, revelando su verdadera y oculta fuerza. Desesperada, la señorita Luo imploró al tío Cai que no le hiciera daño a Duo Fan, asegurándole que era joven e inocente. Pero con una mirada de determinación inquebrantable, Duo Fan decidió iniciar el combate, liberando una ráfaga de poder. La confrontación, lejos de calmarse, se encendió aún más. Duo Fan, sin dudarlo un segundo, se lanzó al ataque directo contra el mismísimo patriarca Cai. La fuerza abrumadora del emperador mágico se manifestó en un golpe brutal, generando una explosión de energía que el patriarca apenas logró desviar con dificultad. Sorprendido, el patriarca admitió que era casi imposible reunir su chi tan rápido ante semejante poder. Sin embargo, Duo Fan, con la palma de la mano manchada de sangre por el impacto, respondió con una frialdad escalofriante que nunca había creído en la suerte, solo en la fuerza. Luego, con una mirada gélida y una sonrisa llena de desdén, le lanzó una pregunta inquietante al patriarca Cai. ¿No vas a mirar cómo está tu hijo? La mandíbula del patriarca se tensó y exigió saber qué le había hecho Duo Fan a su hijo, pero Duo Fan, impasible, dejó claro que siempre podía tomar a alguien como rehén, y que más le valía al patriarca tener cuidado. Acto seguido, golpeó de nuevo a Cai Xiaoting,
quien se desplomó una vez más. «Detente». «Está bien, te creo», gritó desesperado el patriarca. Con una mezcla de desprecio y victoria en su semblante, Zhuo Fan se preparó para marcharse. «Vámonos», les indicó a la señorita Luo y a Lu Yunzang, no sin antes lanzar una última y escalofriante advertencia al patriarca Kai. «Si hoy ignoras mi advertencia, te aniquilaré». Mientras veían a Zhuo Fan y la familia Luo alejarse, Yu Fei, con una risa nerviosa, le preguntó a su tío Kai si estaba bien dejarlos ir. El patriarca, con resignación, admitió haber dejado que el tigre regresara a la montaña. Si no se deshacían de Zhu Fan pronto, su familia se vería en serios aprietos. Con la cara desfigurada por la ira y el dolor del golpe, Yu Fei juró que si su tío Kai le temía a Zhu Fan, los ancianos de su familia no le temían en absoluto. Declaró que Zhu Fan se había atrevido a golpear su bonita cara y le haría sentir las consecuencias por ofender a un miembro de la 7 familia imperial. Mientras la familia Luo seguía su camino, Zhou Fan, con una mirada inquisitiva, se giró hacia la señorita Luo. «Señorita», le preguntó, «¿sabes algo sobre la 7 familia imperial?» La pregunta, aparentemente casual, la tomó por sorpresa. Con el rostro serio, la señorita Luo explicó que en el pasado, la 7 familia imperial no les importaba en absoluto, pero ahora que vivían en la capital, las cosas eran muy distintas. Reveló que la familia Sun era parte de ellos y que debían evitarlos rápidamente. Lu Yunzang, asombrado, exclamó que la familia imperial siempre había sido la número 1 y no esperaba que la 7 familia imperial fuera tan poderosa. La señorita Luo le afirmó que, aunque estuvieran lejos, en el imperio Tianyu el poder de los emperadores era absoluto y enfrentarse a ellos era ir contra todo el imperio. Esa era la verdad sobre la 7 familia imperial. Luo Yunzang, con incredulidad, preguntó si alguien en esa tierra podía igualar a la familia del imperio. La amenaza era inmensa. La señorita Luo confirmó la creencia popular. La 7 familia del imperio era intocable. Nadie podía hacerles nada. Mientras tanto, Zhuo Fan, con la calma de quien pregunta por el precio de una papa en el mercado, soltó una pregunta que le heló la sangre. ¿La familia Sun está incluida? La señorita Luo se quedó perpleja. Sí, la familia Sun es una de las 7 familias del imperio, confirmó la señorita Luo, su voz apenas un susurro. ¿Cómo sabes eso? Zhuo Fan reveló que había oído que esa mujer a la que había golpeado tenía la fuerza de una de las 7 familias del imperio. Luo Yunzang, horrorizado, exclamó: «Accidentalmente ofendimos a la 7 familia». Desesperada, la señorita Luo intentó tomar la mano de Zhuo Fan. «Zhuo Fan, vamos a disculparnos», le imploró, pero él, con frialdad, le dijo que era inútil, solo les esperaba la muerte. «Hermano Zhuo, ¿entonces qué haremos?», preguntó ella, dándose cuenta de la gravedad de la situación. Luo Yunzang, con un inusual respeto, se dirigió a Zhuo Fan como Yunhui, un título que Zhuo Fan aceptó como un honor, marcando un punto de inflexión. Zhuo Fan declaró que, ahora como hermanos, trazaría una línea clara con los Kai, reafirmando su protección sobre ellos. Después de declarar su intención de trazar una línea clara con los Kai y reafirmar su protección sobre la familia Luo, Zhuo Fan, sin inmutarse ante el peligro que implicaba una ofensa a las 7 familias, le preguntó a la señorita Luo si existía alguna otra familia imperial en la capital, refiriéndose específicamente al pabellón Qianlong, conocido por ser la facción número 1 y una de las más acaudaladas. Su objetivo era claro: forjar una alianza inquebrantable. Y así, al día siguiente, la familia Luo, con un impasible Zhuo Fan a la cabeza, llegó a la imponente entrada del pabellón Qianlong. El emperador mágico, siempre perspicaz, notó la inusual fuerza de los guardias, quienes parecían sacados directamente de un manual de cómo ser intimidante, cada uno de ellos irradiando una presencia digna de una de las 7 familias. Un guardia los detuvo abruptamente, exigiendo saber el propósito de su visita. Zhuo Fan, manteniendo su calma habitual, explicó que la señorita Luo deseaba ver al líder. Pero el guardia, con un desdén apenas disimulado, lo miró de arriba abajo, incapaz de creer que un simple sirviente se atreviera a tanto. Con arrogancia, el guardia afirmó no haber oído jamás de la familia Luo, declarando que no había razón para permitirles la entrada. Mientras la señorita Luo murmuraba preocupada, Zhuo Fan, con una mirada gélida que prometía tormenta, le espetó que la decisión no le correspondía a él. La tensión se disparó en el ambiente. Un aura de poder latente emanó de Zhuo Fan, indicando que estaba dispuesto a usar la fuerza si era necesario.
Sin embargo, antes de que la situación escalara, una mujer imponente apareció de repente, interviniendo y reprochando a los guardias su descortesía. «¡Deténganse! ¿Así es como el pabellón Shanlong trata a sus invitados?», exclamó con autoridad. Con un gesto de mando, la mujer, que resultó ser Miss Long, regañó a los guardias por su mala educación, ignorando sus torpes intentos de justificación. Insistió en que los visitantes debían ser tratados con el respeto que merecían y luego, con una sutil sonrisa, se dirigió a Zhou Fan. Zhou Fan percibió al instante una valiosa oportunidad. Miss Long, reconociendo su presencia y aparente liderazgo, preguntó el propósito de su visita. El emperador mágico, con su característica sonrisa astuta, se presentó como Zhou Fan, el mayordomo de la familia Luo, quien acompañaba a la señorita para concretar un importante negocio. Miss Long decidió que la señorita Luo debería ser la primera en examinar el objeto. Los guardias, aún enfrascados en la idea de que Hu Fan era un simple amigo, se burlaban entre dientes, planeando darle una buena lección si no cumplían con los requisitos de la visita. Hu Fan, ajeno a sus vanos cuchicheos, los despreció internamente, considerando su insignificancia. Miss Long, por su parte, mantuvo su concentración en el verdadero objetivo de la reunión, pidiéndole ver el objeto mientras notaba con astucia la innegable inteligencia de la señorita Luo. La atmósfera cambió drásticamente al ingresar a la espaciosa sala de negocios. La sorpresa se dibujó claramente en el rostro de Miss Long al examinar el sello Qianlong, un objeto de valor incalculable, cuya complejidad y antigüedad revelaban que no había sido creado de la noche a la mañana. Sus ojos se abrieron con asombro, reconociendo la autenticidad y el inmenso poder que emanaba de la pieza. Impresionada por la pieza, Miss Long se dirigió a su fan para que le pusiera un precio. Con una expresión seria y profesional ofreció 100.000 piedras espirituales. Luo Yunzang y la señorita Luo, atónitos, apenas podían procesar la magnitud de la suma propuesta por semejante tesoro. Sin embargo, Zuo Fan, con una frialdad calculada que helaba la sangre, se mofó del precio. ¿Acaso Miss Long no sabe tasar un objeto tan valioso?, preguntó con sarcasmo, rechazando la oferta de plano. Su rostro se endureció, reflejando su determinación, mientras Miss Long lo miraba con una mezcla de sorpresa, incredulidad y un desafío incipiente. «Porque Miss Long no es sincera», sentenció Huo Fan con firmeza, amenazando con poner fin al negocio en ese mismo instante. Ella, intentando justificar la oferta de 100.000 como un precio justo para una matriz de formación de primer nivel, intentó compararlo con un simple puesto de jade. Pero Zuo Fan, riendo con sorna, la acusó directamente de mentir, dejando claro que no caería en su juego. Ante la clara falta de sinceridad de Miss Long, Zuo Fan dio un paso al frente. Ella, con argumentos forzados, intentaba justificar un precio irrisorio para la formación. La tensión en la sala era palpable, un choque de voluntades donde la diplomacia se desvanecía a cada segundo. La acompañante de Miss Long, intentando mediar con una sonrisa tensa, fue silenciada por un tajante «cállate» de Zuo Fan. Sin rodeos, se presentó como el mayordomo de los Luo, el responsable de los asuntos familiares, y pidió el boceto de vuelta. Miss Long, con una sonrisa que no auguraba nada bueno, replicó que su petición carecía de sentido. Insistió en la reputación del pabellón Qianlong. Pero Zhou Fan le dejó claro que su oferta no era una propuesta, sino una amenaza. Con una mirada gélida y desafiante, Zhou Fan la confrontó. «¿En serio no lo entendiste?». Ella, sorprendida, preguntó. «¿Qué no entendí?». Con asombro, reconoció sus buenos ojos. Pero él replicó. «No seas arrogante». Zuo Fan exigió reunirse con el maestro del pabellón Qianlong. Miss Long, intrigada, accedió, pidiéndole que aguardara. Su acompañante se preguntó si habían ofendido de muerte a todo el pabellón. La ciudad en calma. Finalmente, emergió el maestro Shen Yanlong Hu, líder del pabellón Qianlong. Apenas lo vio, Zuo Fan percibió que su nivel de cultivo superaba con creces al del jefe de la familia Kai. Imposible de discernir. El maestro Shen Yanlong Yu saludó a la señorita Luo. Luego le preguntó a Zuo Fan si era el nuevo líder Luo. Tras la confirmación, le aseguró que su estatus de mayordomo no era un impedimento para tratar con él. La tensión crecía. Tras examinar el boceto, el maestro Shen Yanlong Yu ofreció 1.8 millones de piedras espirituales. Zuo Fan, imperturbable y con una frialdad que helaba la sangre, dejó claro que si no podían pagar un precio más alto, simplemente cancelaría toda la transacción. No había lugar para medias tintas. Un «kiu» de asombro.
La codicia se encendió en los ojos del maestro Shen Yanlong-Hu. Ya no era un sabio, sino un competidor dispuesto a jugar sucio. Decidió que era hora de pasar de las palabras a los hechos y que las negociaciones se pondrían más interesantes que un circo de pulgas en apogeo. Se preparó para demostrarle a ese joven insolente quién mandaba. La codicia se encendió en los ojos del maestro Shen Yanlong-Hu y con ella la expectativa de una negociación intensa. Pero Zhou Fan, sin inmutarse, le devolvió la mirada. Preguntó si no temía dañar la reputación del pabellón Qianlong, la facción más poderosa. Con una sonrisa gélida, se autodenominó un chico malo, pero le advirtió que él no querría esa mancha en su honor. Ante la osadía del joven, el maestro Shen Yanlong-Yu rompió en una carcajada, llamándolo buen muchacho. Reconoció que con alguien como su Zhou Fan, la familia Luo tenía su ascenso asegurado, y finalmente, intrigado por la firmeza que mostraba, cambió de estrategia para preguntar directamente cuáles eran sus condiciones. Zhou Fan estableció el precio: 1.2 millones de piedras iniciales, el resto después, pues ya se lo debían. Shen Yanlong-Yu, con una codicia evidente, aceptó el trato al instante. Luego le ordenó a Miss Long que preparara 1 millón, sin que ella supiera la magnitud real del acuerdo. Desconcertada por la transacción, Miss Long se acercó a su tío. Preguntó por qué una formación de primer nivel, que creía valía al menos 10 millones, fue negociada por tan poco. Jamás había presenciado algo así. El maestro Shen Yanlong-Hu le indicó a Miss Long que examinara con detenimiento los bocetos. Ella, perpleja, se dio cuenta de inmediato. No era una formación común, sino un antiguo diseño, el único de su tipo en todo el imperio Tianyu, un tesoro de valor incalculable. Shen Yanlong-Hu le explicó que, aunque los métodos antiguos estaban perdidos, el boceto permitía recrear la formación, valorando el tesoro mucho más de 10 millones. Proteger a la familia Luo era entonces el pago por obtener tan singular tesoro. Con una expresión de profunda comprensión, Miss Long finalmente asintió, aceptando que así era como el pabellón Qianlong saldaba su deuda. Con la alianza estratégica asegurada, Zhou Fan, la señorita Luo y su hermano se alejaron del pabellón Qianlong. Pero la calma duró poco. La escena cambió bruscamente. Zhou Fan, envuelto en un aura de energía carmesí, se preparaba para la acción. Afuera, la mansión Luo estaba siendo asediada por la familia Sun. Un aliado lo advirtió con preocupación, pero Zhou Fan, impasible, afirmó que la persona que tanto esperaba por fin había llegado. El aliado, sorprendido, le preguntó la razón de su calma. Zhou Fan, con seguridad, reveló que solo los esperaba y le ordenó buscar a la señorita Luo y al joven maestro para ponerlos a salvo. El aliado, impresionado, admiró su talento y coraje. De repente, un grupo, liderado por una mujer con abanico, irrumpió en la mansión Luo, exigiendo que la familia se marchara. Con desdén, la líder les recordó la arrogancia que mostraron el día anterior, provocándolos en su propio territorio. Zhou Fan se plantó firmemente junto a la señorita Luo y Luo Yunsang, encarando a los recién llegados. Les declaró que no olvidaría la humillación sufrida en la residencia Kai y que esta vez no permitiría que la familia Luo fuera comprometida, desafiando a todos los presentes. Lady Sun se quejó amargamente de la destrucción de su centenaria familia. La líder la interrumpió con una advertencia. Luego insultó a la señorita Luo diciendo que una gallina jamás será un fénix. Esto provocó la furia incontrolable de Luo Yunsang. El primo de la líder intervino, intentando calmar la tensión. Se disculpó por la rudeza de su pariente y aseguró a la señorita Luo que solo buscaban la formación y justicia, prometiendo que la querella de su prima no la involucraría en el conflicto. Sin embargo, la líder lo interrumpió, imponiendo su voluntad. Si les entregaban al mayordomo, nadie más sufriría. A pesar de las protestas del primo, quien le recordó su plan original de aniquilación y sugirió que era una oportunidad para la señorita Luo, ella insistió con frialdad en destruir a la familia Luo. La líder del grupo, una mujer que empuñaba un abanico, se adelantó con determinación. Ella desafió al clan Luo, declarando que cualquier ataque a Zhou Fan sería visto como un ataque a su propia familia. Con una advertencia, les sugirió no pelear, insinuando que si conocieran su verdadera identidad, su coraje se desvanecería al instante, lo que dejó a la señorita Luo completamente sorprendida. Con una superioridad que le salía hasta por las orejas, la líder reveló ser una discípula del enigmático Valle Yuming, una facción de tal peso que el solo mencionarla era como tirar una bomba en una reunión de bibliotecarios.
Lady Sun, asombrada, añadió que su propia familia, los Sun, tenía conexiones con los temibles 7 emperadores, lo cual la hacía sentir aún más poderosa. Pero Yu Fan, que no se andaba con chiquitas, no dudó un segundo y le soltó un golpe a Lady Sun, quien lo fulminó con la mirada. Con una audacia que rozaba la insolencia, él declaró su nombre y su inquebrantable lealtad a la familia Luo, confrontando directamente la arrogancia tanto de la líder como de su primo. En un abrir y cerrar de ojos, el combate estalló. El primo lanzó un ataque fulminante, pero Zuo Fan, con una agilidad que parecía sacada de otro mundo, lo esquivó sin esfuerzo y devolvió el golpe con una patada milimétricamente precisa. El primo quedó pasmado, preguntándose cómo era posible que lo hubiera eludido con tanta facilidad. Mientras la señorita Luo lo observaba con preocupación, Zuo Fan, en el ojo del huracán del combate, parecía deleitarse. La presión del chi, lejos de intimidarlo, le resultaba algo fascinante. Su oponente, perplejo, no lograba entender por qué Zuo Fan no mostraba ni una pizca de miedo, notando con extrañeza que, de hecho, lo estaba disfrutando. Con una velocidad tan alucinante que desafiaba la vista, Zuo Fan ejecutó su paso de sombra de sangre, dejando al primo totalmente atónito y sin la más mínima oportunidad de reaccionar. Era tan rápido que era prácticamente un fantasma, un movimiento que parecía doblar las mismísimas leyes de la física. El primo intentó una defensa desesperada, pero todo fue en vano. Zuo Fan lo impactó con una fuerza devastadora, catapultándolo por los aires antes de que se estrellara violentamente contra el suelo, completamente rendido y fuera de combate. La líder, con un grito de alarma, corrió hacia su primo caído, aturdida y sin comprender qué había sucedido, mientras la señorita Luo lo miraba con profunda preocupación. El primo, herido y tendido, lamentó su fatal error, y al ver la mano de Zhu Fan, una terrible sospecha lo asaltó. ¿Podría ser este un cultivador demoníaco? Un escalofrío recorrió a la líder al reconocer el poder de los cultivadores demoníacos, seres que no solo practicaban con chi maligno, sino que tampoco temían cegar vidas. Mientras Zhu Fan se disponía a dar el golpe de gracia, su mano se encendió con una energía púrpura vibrante, dejando a la señorita Luo completamente boquiabierta. Sin piedad, Zhu Fan lanzó su mano del rayo púrpura, impactando el pecho del primo con una brutalidad demoledora que lo hizo escupir sangre al instante. Su flujo de chi había sido sellado por completo. Zhu Fan le advirtió que, por más chi que poseyera, sería inútil, incapaz de utilizarlo. La líder, en un ataque de desesperación, le exigió a su primo que matara a Zhu Fan. Lady Sun, con una risa cargada de malicia, observaba. Sin embargo, Zhu Fan, imperturbable, desvió el débil intento de ataque del primo y con una rápida palma de sombra de sangre, lo mandó a volar por los aires una vez más. Con el primo tendido en el suelo, Zhu Fan se burló sin remordimientos, recordándole que su chi había sido sellado, lo que lo dejaba indefenso para luchar. De repente, una explosión de sangre envolvió al primo, dejando a todos, incluyendo a la señorita Luo, en un estado de shock absoluto, sus mentes incapaces de procesar lo que acababan de presenciar. Lady Sun reveló la cruda verdad. El primo moriría pronto. Zhu Fan había forzado la salida de su chi, lo que inevitablemente lo llevaría a la muerte. Con una mezcla de admiración y temor, la mujer reconoció que Zhu Fan, incluso herido, seguía siendo un adversario letal, capaz de eliminarlos a todos 100 veces con una facilidad perturbadora. Lady Sun soltó una carcajada de desdén, aunque aseguró a Miss Luo que no tenía intención de matarla. Arremetió con furia contra Zhu Fan, quien sin dudarlo, se interpuso para protegerla. Lady Sun, con la voz cargada de ira, le exigió que no la bloqueara y lanzó un golpe mortal. Zhu Fan recibió el impacto de lleno, pero se mantuvo firme, una roca inquebrantable. El golpe de Lady Sun impactó de lleno en Zhu Fan, quien se interpuso sin dudar un instante para proteger a la señorita Luo. Un grito desgarrador, una exclamación que te corta la respiración, resonó en el aire, reflejando el terror puro al presenciar su sacrificio.